Feliz tarde, bienvenidos a Bien Dateado, el espacio de Canal Institucional que habla sobre esos temas que usted tanto necesita saber para aplicar en su día a día. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. A partir de ese momento nos comprometemos a llevarles 60 minutos de la mejor información de servicio que usted puede encontrar en la televisión pública y a través de todas nuestras plataformas digitales. Colombia es un país con una importante trayectoria en materia de gestión, planificación y cobertura de planes de vacunación. Recientemente el país se puso a prueba con una pandemia de COVID-19 donde los organismos internacionales, nacionales y actores del ámbito científico y farmacéutico pusieron todo su esfuerzo para precisamente contrarrestar los efectos de un virus que lamentablemente acabó con la vida de muchas personas en el mundo. Actualmente, la confianza que entregan las vacunas a los colombianos permiten que tengamos índices altos en su aplicación. Sin duda, la vacuna salva vidas y hoy es tiempo de pensar en la vacunación, de intensificarla en todo el territorio nacional. Es momento de verificar nuestros esquemas de vacunas y completarlos para evitar enfermedades importantes. Abrimos desde ya nuestros canales de participación para orientarlos en este nuestro tema del día. Usted puede enviarnos sus notas de voz a la línea de WhatsApp 312-487-0413. Allí canalizamos su participación. También recibimos sus mensajes justamente en nuestra cuenta de Facebook, donde estamos como Canal Institucional. Recuerde que aquí los leemos y puede llamarnos a nuestra línea nacional habilitada 220-0707, marcando el indicativo 601 desde cualquier lugar de Colombia. Los invitamos a participar de nuestro tema del día. ¿Qué tan comprometidos estamos los colombianos con la aplicación de las vacunas? Salimos a corroborarlo. Y Manuel Vega, periodista de Bien Dateado, decidió vivir la experiencia en una de estas jornadas de intensificación realizada en Bogotá, donde se complementan los esquemas para vacuna COVID-19 e influenza. Hoy la gente sigue apostando con seguridad y confianza por estos verdaderos salvavidas. El aumento de casos de COVID, de cuadros gripales a raíz de cambios climáticos, entre otras enfermedades respiratorias, llevaron al Ministerio de Salud y la Protección Social a intensificar el sistema de vacunación para los colombianos con todos los biológicos. Acudimos a un centro de vacunación para conocer la opinión de algunos asistentes sobre el tema. Le cuento que, fue una cosa inesperada eso del virus, y inicialmente no creíamos en eso. Nosotros escépticos a creer lo del virus. Empezaron a muchos familiares a enfermarse y entonces a raíz de eso ya empezamos a tener cuidado, a los autocuidados. Entonces a la desinfección, a los tapabocas y todo. En el caso mío yo me hice la primera vacuna, me la aplicaron. A los 15 días me dio el COVID y acudí inmediatamente a la Cruz Roja. Allí me prestaron toda la atención y me aislé en mi residencia por espacio de unos 20 días. Familiares lejanos de un médico que prestaba sus servicios en el hospital de Meissen, un internista, un familiar lejano, él falleció de COVID. Empezamos, como todo mundo, a colocar el tapete antibacterial y a usar el alcohol para la desinfección, el lavado de manos. Es decir, tener las recomendaciones que normalmente el Ministerio de Salud nos venía informando. He venido aplicándome las vacunas regularmente, la segunda, la tercera y la cuarta dosis. Entonces, la recomendación es que por favor se apliquen la vacuna. Es el único medio de protección actualmente. Mi mamá era una persona mayor de edad, pues, de 76 años, con una tía de casi de 80 años, entonces era difícil irlas a visitar, todos esos problemas. Afortunadamente, pues en la empresa en que trabajo no hubo desenlaces fatales ni nada de eso, hubo personas enfermas y todo, pero no hubo nada fatal. Tuve amigos que perdieron familia, pero en mi familia afortunadamente no. Bueno, y hoy vine a vacunarme con la cuarta dosis, pues porque me parece importante, ¿no?
tener el esquema completo. Adicional, considero pues que en este momento que empiezan las fiestas y todo eso, pues las probabilidades de un contagio pueden ser más altas porque uno se reúne pues con la gente en las mismas oficinas, con la familia, entonces es mejor estar preparado, ¿no? Que es muy importante estar vacunados. Pienso que hay que estar preparados y que esto no se ha ido, esto sigue. Vine para aplicarme el refuerzo del COVID-19 para mejorar o evitar que de pronto nos contagiemos y con lo que está sucediendo ahorita de que está dando mucha gripa y todo eso, entonces es mejor aplicarnos el refuerzo. Hay que tomarlo en serio porque en realidad ese virus ha matado a mucha gente. Hay gente que no ha aplicado ni siquiera la primera dosis, entonces pues yo los invitaría a que hay que hacerlo para evitar contagiar a las demás personas. Pues hoy he venido a reforzar mi propio esquema de vacunación contra el COVID. Esta es la 4ª dosis y lo hago porque el COVID está entre nosotros. Es verdad, muchas personas, amigos y familiares se fueron porque no creyeron y esto no son mitos, es una realidad. Aquí tengo el carnet de vacunación del COVID, la 4ª dosis, y también tengo el de la influenza, porque el Ministerio de Salud ha hecho un llamado y es que en el último trimestre del año está reforzando ese esquema de vacunación para todos los colombianos, con todos los biológicos. Tenemos que aprovechar porque hay que cuidar la salud. Con estas gripas, con estos cambios de clima, pues puede llegar cualquier virus y nos puede afectar. Así que yo también envío un mensaje a todos los colombianos para que se vacunen contra la influenza, contra todos los virus que puedan haber, y para eso el Ministerio está haciendo este llamado. El esquema de vacunación colombiano posee 21 vacunas contra 29 enfermedades. Con la pandemia del COVID-19, los diferentes laboratorios y farmacéuticas en el mundo avanzaron con bastante rapidez en el desarrollo de una vacuna que, si bien no sería la cura definitiva, se convertiría en un mecanismo de protección para distensionar progresivamente la carga del virus en la población. Hablamos con especialistas precisamente sobre el COVID-19 y la aplicación de las vacunas para tratar de develar el estado de la vacunación. La vacuna para el COVID-19 ha sido un hito que el gobierno ha conseguido, el pasado y el actual, de una cobertura casi del 90%. Sin embargo, todavía queda un 10%, aunque creemos que es menor, de personas que o no han completado su esquema de vacunación o no se han vacunado ni siquiera con primera dosis. Esto es un problema porque en la medida que existan todavía susceptibles, a pesar de una cosa que ya hemos llamado y que todos conocen, que es el efecto rebaño, es un problema en cuanto que pueda haber ahí una ventana pequeña para que alguna subvariante, por ejemplo, pueda empezar a expandirse de forma agresiva. Cuando hablamos de las necesidades de refuerzo, estamos bastante débiles porque la gente tiene miedo de los refuerzos. Cuando se iniciaron los refuerzos, pues como ya tenía inmunidad, producían algunos efectos secundarios menores, dolor en el sitio de punción, en algunos casos fiebre, malestar, que generaron una muy mala propaganda sobre los refuerzos e hizo que muy poca gente se vacunara. Estamos en el orden del 25% del tercer refuerzo y mucho menos, cercano al 15% o menos del segundo refuerzo. Los puestos de vacunación están abiertos a las personas. Si bien es cierto, hay personas priorizadas como los adultos mayores y los niños en los puestos de vacunación que aún están habilitados, por ejemplo en Bogotá, cualquier persona puede acceder a una 4ª dosis. En pocas palabras, si usted tiene el esquema completo, en el carnet va a aparecer, entonces ahí mismo revisan, es bueno que vaya a los centros de vacunación y si por alguna razón falta alguna dosis, en el carnet se van a ver y las personas van a detectar que usted tiene una dosis faltante. Cerca del 80% de la población con esquema completo, 25% de la población con primer refuerzo y menos del 12% con segundo refuerzo. Lo importante es que las personas mayores de 60 años tengan ese
tercero y segundo refuerzo como prioridad. Pero el gobierno desde su esquema de vacunación decidió que cualquier persona mayor de 18 años puede tener el cuarto refuerzo con el fin de disminuir la frecuencia de infección durante 6 meses y las formas graves en cualquier momento. La gente que se ha querido vacunar ha tenido acceso a las vacunas, ha tenido acceso a varias dosis de vacuna. En este momento, el estado actual del COVID en Colombia es el cubrimiento vacunal es, como repito, a la gente que ha querido, y esta inmunidad es protectora, no protege contra el COVID sencillo, es decir, a uno le puede dar COVID como ya lo hemos vivido, pero las personas vacunadas el COVID les da más pasito. Eso es lo que hace la vacuna, proteger de la virulencia del virus, pero no logra proteger de la presencia viral. Entonces sí nos podemos infectar, pero en general no nos da un COVID grave, no tenemos que entrar a las unidades de cuidado intensivo. Lo más importante en la prevención es vacunación. El uso de tapabocas, el lavarse las manos son medidas complementarias, pero la real medida de prevención es vacunarse. Si usted se ha vacunado 2 veces, requiere al menos 2 dosis adicionales si es adulto mayor de 18 años. Si tiene 3 dosis, debe colocarse la siguiente dosis, que es la 4ª dosis, y si tiene 4 dosis, ya su esquema se considera completo. En este momento tenemos muchas personas que están pendientes de ese primero o segundo refuerzo. ¿Por qué es importante? Porque las vacunas solamente duran activas 4 o 6 meses, se pierde la inmunidad y por eso es necesario reforzarla. Todas las personas que quieran vacunarse pueden haberlo hecho o se pueden vacunar todavía. El gobierno tiene vacunas actualmente que pueden ser suministradas en los centros de salud. Entonces, no tenemos en este momento necesidad de importar más vacunas y no tenemos tampoco necesidad de estar pendientes de la gente que ya se ha vacunado. La gente que no se ha vacunado y que desea vacunarse puede iniciar su proceso de vacunación en el momento que quiera. Es tiempo de completar la vacunación. Si usted todavía no ha recibido el biológico, es momento de hacerlo. Si todavía no ha complementado el esquema, es momento de hacerlo para salvar vidas, para estar protegidos además durante estas fechas especiales en nuestro país y en el mundo. Y es que justamente el Ministerio de Salud decidió crear un plan de investigación y de intensificación de vacunación para que toda la población colombiana se ponga al día en la aplicación de todos los biológicos disponibles dentro del programa ampliado de inmunización. Complementar las dosis, estar protegidos, solo así se minimiza la expansión del virus y enfermedades entre grupos de la población que pueden estar en situación de riesgo. Por eso hoy en Bien Dateado hemos invitado a Evelyn de Graaf. Ella es la representante encargada de la Organización Panamericana de la Salud y está aquí con nosotros en Bien Dateado para entender un poco más el contexto. Hola Evelyn, gracias por estar con nosotros, aceptar esta invitación, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme en este programa para compartir con ustedes el tema de vacunación. Sabemos, Evelyn, que la vacuna es muy importante, pero más aún en este momento, ¿cuál es la importancia que cobra la vacunación en el país? Bueno, para contestar esta pregunta, creo que es importante entender en qué consiste la vacunación. La vacunación es un proceso que consiste en estimular el sistema inmunológico de una persona para que pueda reaccionar de manera adecuada ante una agresión que pueda ser por un agente infeccioso, que sea un virus o una bacteria. Y esta estimulación se hace a través de la administración de una vacuna. Hay varios tipos de vacunas. Hay vacunas que se producen a partir de bacterias o virus inactivados o atenuados, o se pueden producir a partir de un fragmento, si es una proteína del virus o de la bacteria. Y también hay vacunas que se forman con material genético del virus o de la bacteria. Entonces, cuando se le administra la vacuna a una persona, esta persona va a desarrollar
unos anticuerpos, y estos anticuerpos, cuando la persona se encuentra en presencia de este agente infeccioso, pues esos anticuerpos van a proteger el organismo contra la infección. ¿Por qué es importante la vacunación? Pues porque la vacunación permite evitar enfermedades, evitar discapacidades y evitar defunciones. Las vacunas previenen contra enfermedades infecciosas que son potencialmente mortales para niños y niñas, como por ejemplo la difteria, el tétanos o el sarampión, pero también previene contra cánceres. Por ejemplo, la vacuna contra el VPH protege contra el cáncer del cuello uterino. Tenemos la vacuna contra la hepatitis B, que protege contra el cáncer del hígado. También las vacunas previenen las discapacidades. Sabemos que la vacuna contra el polio previene contra la poliomielitis, y la poliomielitis es una enfermedad que puede dejar secuelas motrices, y también, por ejemplo, la vacuna contra la uveola, que protege contra el síndrome de rubeola congénita, y así puede proteger contra la ceguera o la sordera. Evelyn, en ese orden de ideas, ¿qué tan bueno y eficaz es el plan ampliado de vacunación que maneja Colombia? Bueno, Colombia tiene un plan ampliado de inmunizaciones, y el objetivo de ese plan es eliminar y erradicar y controlar las enfermedades inmunoprevenibles para disminuir la morbilidad y la mortalidad por las enfermedades inmunoprevenibles. También Colombia tiene un plan nacional de vacunación contra la COVID-19 que tiene como objetivo reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica por COVID-19. Ambos planes están bien elaborados, incluyen todos los componentes que debe tener un plan de vacunación según las orientaciones de la OPS y la OMS. El problema es que hemos visto a raíz de la pandemia que ha habido una disminución de las coberturas de vacunación del programa regular, y eso puede tener varias explicaciones. Por ejemplo, las medidas de confinamiento que hemos tenido al inicio de la pandemia, que ha impedido a la gente dirigirse hacia los centros de vacunación. También la priorización de la vacunación contra la COVID-19 frente al programa regular. Las falsas informaciones sobre la vacuna COVID-19 que también han afectado los biológicos del programa regular. Y también hay falta de recursos a nivel de los territorios, rotación de personal y también situaciones de seguridad a nivel de los territorios afectados por la violencia. Es importante mantener las coberturas de vacunación al 95%, como es el objetivo de esos planes, porque si no hay riesgo de reintroducción de enfermedades que ya han sido eliminadas en el país. Entiendo. Evelyn, ¿cuáles son los problemas que acarrea la aplicación incompleta de los esquemas de vacunación, especialmente esto en la población infantil? El programa de vacunación en Colombia cuenta con 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades. Pero cabe resaltar que la vacunación se administra a lo largo del curso de vida. Hay vacunas para recién nacidos, para niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Es fundamental que los esquemas de vacunación sean aplicados tal como ha sido determinado por el Programa Nacional de Inmunización. Cuando se aplica el esquema incompleto, la persona no está completamente protegida contra la enfermedad. Y eso pone en riesgo no solamente a la persona, sino que también a las demás. Colombia ya ha eliminado
el tétanos, la polio, sarampión, rubeola y síndrome de rubiola congénita. Si no se mejoran las coberturas para alcanzar el 95% de la población meta, hay riesgo de que estas enfermedades puedan volver. Así que es sumamente importante que se observen las esquemas de vacunación, sobre todo en los niños, para que queden protegidos y también así puedan proteger a su comunidad. Entiendo, Evelyn. En materia de COVID-19, ¿qué podemos hacer para estimular de mejor manera la vacunación completa para contrarrestar y minimizar a cero este virus en toda la población? El hecho de que haya menos casos graves de COVID-19, menos hospitalizaciones y menos difusiones hace que la gente ya no tenga conciencia del riesgo y no ve la necesidad de completar su esquema de vacunación tomando sus 2 refuerzos, y las personas que no se habían vacunado ya no ven la necesidad de vacunarse. Pero ¿cómo se puede estimular la vacunación completa? Primero, hay que identificar las poblaciones, los municipios que tienen las coberturas más bajas. Desde el punto de vista institucional, hay que fortalecer los programas de vacunación en estos territorios que tienen bajas coberturas. Específicamente, hay que fortalecer la gestión del programa, integrar la vacunación contra la COVID dentro del programa de rutina. También el mantenimiento de la cadena de frío es fundamental, así como la disponibilidad de insumos para la vacunación. También hay que fortalecer las capacidades del talento humano. A nivel de las comunidades, hay que implementar estrategias para alcanzar a las personas que no se están vacunando. Y para ello es necesario desarrollar estrategias de comunicación eficaces que tomen en cuenta las características culturales de la población. Es Evelyn de Graaf, ella es la representante encargada de la Organización Panamericana de la Salud, acompañándonos aquí en Bien Dateado. Evelyn, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. El mensaje que hay que guardar es que hay que tomar las vacunas, aplicar las vacunas a los niños y las personas que aún no se han vacunado o que tengan un esquema incompleto de vacunación COVID, se tienen que vacunar. Así que con este mensaje les dejo y muchas gracias por esta invitación. A usted, Evelyn, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Recuerde, si tiene preguntas, si tiene dudas, si tiene interrogantes sobre la vacunación, ya está disponible el 312-487-0413. Es nuestra línea de WhatsApp donde usted nos puede dejar sus preguntas, sus interrogantes. En minutos, una especialista en el tema estará con nosotros acompañándonos en directo para resolverlas. Para nadie es un secreto que la pandemia concentró la atención de la población sobre el esquema de vacunación COVID-19, desatendiendo los otros esquemas de vacunas existentes. La Organización Mundial de la Salud calcula que el ejercicio de la vacunación con la aplicación completa del esquema salva alrededor de 1,6 millones de vidas en el año. El espectro de cobertura de las vacunas en general registra datos entre un 70 a un 90% de efectividad en la inmunización. Aquí los orientamos más allá de la vacunación. Más o menos desde 1974 a nivel mundial se empezó a hablar de la importancia de la vacunación y de que las personas se adhirieran a los esquemas de vacunación completos. En Colombia esto se empezó a hablar mucho más en el 79 y fue cuando el Ministerio de Salud empezó a decir como bueno, necesitamos un plan de gobierno que haga que las personas entiendan la importancia de la vacunación. Desde allí se ha trabajado en educación, en que las personas accedan al servicio y más o menos a corte del 2011 contamos con una cobertura del 70% en el esquema general de vacunación en niños y en adultos y recientemente incluía la vacuna del COVID.
el Plan Ampliado de Inmunización en Colombia, que es uno de los más fuertes en las Américas, cuenta con 21 vacunas disponibles desde el bebé recién nacido. La eficacia de la vacuna está medida con base en la protección que brinda a la población a la cual se le aplica. La Organización Mundial de la Salud, para darle aprobación a un inmunológico tipo vacuna, especifica que se requiere que tenga una protección por lo menos del 50% para que pueda salir al mercado. Esto quiere decir que si a 100 personas se les aplica la vacuna, el 50% va a estar protegido de la infección. No quiere decir esto que el resto de la población no le sirva la aplicación de la vacuna, porque de todas formas capacita a su sistema inmunológico para defenderse de ese tipo de infección. Debemos tener presente que la eficacia depende de cada enfermedad en particular. Actualmente nosotros no podemos hablar como de un dato exacto de eficacia de todas las vacunas, pero sí podemos hablar de datos más o menos entre el 70 al 90%, teniendo en cuenta que esto varía, depende del laboratorio, depende también los factores propios del paciente, los factores propios de la persona que se la esté aplicando. La Organización Mundial de la Salud establece que con los planes adecuados de vacunación, los planes ampliados de inmunización que tiene cada país, se logra salvar vidas en una forma efectiva. La cuantificación que hace la Organización Mundial de la Salud de este dato es que aproximadamente 1.6 millones de vidas se salvan cada año siempre y cuando se apliquen los esquemas de vacunación completo. Los países en desarrollo estamos luchando por tener cada vez una mayor cobertura de estos esquemas de vacunación, logrando disminuir no solo el fallecimiento de las personas, sino secuelas graves, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico, pueden dejar estas enfermedades como la rubiola congénita o anteriormente la poliomielitis. Culturalmente, digamos que Colombia no se ha visto muy influenciada por los grupos antivacunas. Esto se debe a que hay acceso a algunas actividades educativas sobre la importancia de la vacunación y pues estos grupos no han cobrado tanta fuerza. Actualmente existen y pues es un reto de nosotros como profesionales de salud participar en estas acciones para garantizar que las personas entiendan la importancia y continúen con su proceso de vacunación. Cuando nosotros vemos estos casos, digamos, anteriores, pues podemos darnos cuenta que la vacuna es una de las principales como acciones a nivel de salud pública y de prevención que podemos tener desde la parte médica. En Colombia no se produce ningún tipo de vacuna para seres humanos. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. La historia de Colombia en la producción de vacunas comenzó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Colombia comenzó a producir una vacuna para la viruela. Después de esto, el Instituto Nacional de Salud comenzó a producir diferentes tipos de inmunológicos que nos protegían y nos hacían muy competitivos en esta área. Desafortunadamente, en el año 2001 se dejaron de producir vacunas en Colombia, principalmente por factores económicos y por algunos problemas en temas de investigación. Sin embargo, en este momento ya se está construyendo una nueva planta para el desarrollo de vacunas en Río Negro, Antioquia, y esperamos que para finales del 2023 esta planta entre en producción, inicialmente produciendo vacunas con virus vivos atenuados. La vacunación sigue siendo, junto con el agua potable, las medidas más importantes para prevenir enfermedades y evitar el desarrollo de complicaciones graves de salud en caso de contagio con virus y patógenos. Vean ustedes cómo funcionan las vacunas y algo muy importante, los invitamos a confiar en ellas. Son seguras, eficaces y gratuitas. Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, se han hecho muchos esfuerzos, principalmente en lograr implementar el programa de vacunación para la COVID-19. Desde su ingreso en el país ha sido un objetivo lograr no solamente el cubrimiento a la población que tiene mayor riesgo, que son los pacientes mayores de 60 años y los pacientes que tienen comorbilidades. Sin embargo, en este momento, para finales del 2022, es muy importante que las personas hayan completado por lo menos 2 o 3 dosis de vacunación, que tengan un refuerzo frente a este tipo de biológicos, ya que lo que hemos visto a través del tiempo frente a COVID-19 es que la respuesta frente a la vacunación
va cayendo progresivamente al pasar de los meses. Entonces, el reforzar el sistema inmune y el generar vacunación heteróloga, o sea, me refiero a que sean diferentes biológicos, genera una mejor respuesta del cuerpo humano y del sistema inmune como tal frente a la COVID-19. Las vacunas lo que buscan es estimular la respuesta del sistema inmunológico haciendo o generando un cambio similar al que se realiza cuando ocurre la infección normal. En el caso del COVID existen varias estrategias, varios tipos de vacunas que se conocen como plataformas y en general lo que ellas hacen es simular una parte del virus o el virus completo para generar una respuesta en el organismo como si se hubiera infectado por el virus sin obviamente todos los problemas que genera el virus al causar la infección. Actualmente en el país están aprobados algunos biológicos que son los que se han aplicado de manera masificada. Entonces tenemos Pfizer, tenemos Sinovac, tenemos Moderna, tenemos Janssen, que son biológicos que en general son seguros. Se ha visto que tienen una posibilidad de generación de anticuerpos superior al 70-80%. Presentan algunas reacciones adversas, como es después de su aplicación. Generalmente en las siguientes 72 horas se presenta malestar general, dolor en los huesos y en los músculos. Algunos pacientes pueden presentar dolor de cabeza intenso. Muchos pacientes presentan un decaimiento intenso. Digamos que se pueden presentar otros efectos menos frecuentes como son náuseas, vómito, dolor abdominal, pero en general los síntomas después de 3 o 4 días desaparecen. Asimismo, existen otras formas graves de eventos adversos que el gobierno o el ministerio monitorizan para estar seguros de que no ocurran con una frecuencia muy alta o que se puedan intervenir o eventualmente, si es necesario, cambiar el tipo de vacuna o cambiar la forma en la cual se utiliza. Y los equipos de vacunación tienen los medicamentos y tienen toda la estrategia adecuada para manejar y controlar un episodio alérgico en caso de que ocurriera. Si tú tienes un antecedente, si una persona tiene un antecedente de muchas alergias a muchos medicamentos y especialmente si ha tenido antecedentes de alergias graves, una persona que tiene asma y ha estado 2 veces en la unidad de cuidado intensivo por la gravedad de sus episodios asmáticos, en ese escenario lo que se prefiere es cambiar el biológico, cambiar el producto con el cual yo hago la vacunación y dar uno que no tenga ese riesgo. En Colombia existían, digamos, 3 grupos grandes de biológicos, entonces uno tenía otros 2 grupos con los cuales podía vacunar y disminuir ese riesgo. Se requiere fortalecer el hecho de que las personas asistan masivamente a los programas de vacunación, de que se motive, se felicite y se estimule el programa de vacunación frente a la COVID-19, ya que muchas personas han tenido como este temor o piensan que como ya les aplicaron 2 o 3 dosis ya con esto es suficiente y como lo reitero, el biológico cae o esa inmunidad va cayendo progresivamente al cabo de 6, 8 meses y al cabo del año está muy por debajo de los niveles con los cuales inicialmente se colocó el biológico. Por lo tanto, el refuerzo es fundamental y es invitarlos a que se coloquen cualquiera de los biológicos, es muy bueno y genera una seguridad frente a su administración. Es tiempo de vacunación y de la mano de expertos los orientamos. Aquí resolvemos sus dudas. Hoy estamos comprometidos en este propósito de que se siga intensificando la vacunación en todos los grupos de la población colombiana y, por supuesto, a que se animen a completar sus esquemas. Entramos al bloque de preguntas y respuestas donde los escuchamos y además los leemos a través de nuestros canales de participación. Se los recuerdo, son muy sencillos. Va a encontrar, por un lado, nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, donde usted nos puede dejar todas sus preguntas, dudas e inquietudes sobre la vacuna. Lo puede hacer por medio de notas de voz, de audio, ahí las estaremos resolviendo en directo. Si prefiere, también nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional, los vamos a estar leyendo en los comentarios. Queremos interactuar con ustedes a través de esta red social. Pero si prefiere, también está habilitada nuestra línea nacional para que nos marque desde cualquier lugar de Colombia al 601-220-0707. 601-220-0707. Y a esta hora quiero saludar
a la doctora Andrea Ramírez. Ella es médica, profesora y doctora en epidemiología y está aquí con nosotros en Bien Dateado porque es momento de vacunarnos. Doctora, bienvenida, qué gusto saludarla. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, estamos más que listos para empezar a escuchar a todos los colombianos frente a las dudas, a los interrogantes que tengan con sus esquemas de vacunación, que tengan frente a las vacunas contra COVID-19. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, donde usted puede dejarnos sus preguntas. Los escuchamos. Mi nombre es Cristian Vargas y quiero saber cada cuánto tengo que aplicarme una nueva vacuna de refuerzo. Perfecto, Cristian. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Creo que es importante, clave la pregunta, doctora. Nos pregunta nuestro televidente, ¿cada cuánto él se debe aplicar esta vacuna de refuerzo? Bueno, las vacunas de refuerzo se deben aplicar una vez las personas tengan sus esquemas primarios completos, es decir, una primera dosis y una segunda dosis. Los refuerzos se deben aplicar más o menos cada 4 a 6 meses de la aplicación. En este momento ya más del 30% de la población en nuestro país tiene una primera dosis de refuerzo, pero menos del 5% tiene una segunda dosis de refuerzo. Y es por eso que en este momento el llamado principal es a que las personas se apliquen la primera y la segunda dosis de refuerzo. Perfecto, doctora, avanzamos. Además, leyendo su participación en vivo en nuestras plataformas digitales. Miren, nos preguntan a través de @institucionaltv, nuestra red social oficial en Instagram. La vacuna es segura contra el COVID-19, pero ¿por qué no se habla de las consecuencias? Durante todo este tiempo se ha detectado quizás algún tipo de contraindicaciones con la aplicación de estos biológicos, doctora. Bueno, lo primero que deben saber todos los televidentes es que las vacunas de COVID son muy seguras. Ya vamos a iniciar el 4º año de la pandemia y ya la evidencia de la farmacovigilancia nos ha demostrado que las vacunas son muy seguras y la aparición o incidencia de efectos adversos graves o severos que puedan causar la muerte es muy baja y está restricto a un grupo de la población que puede ser muy alérgico, pero con alergias severas que los lleven a la unidad de cuidado intensivo, o personas que tengan algunas consecuencias debidas a sus condiciones preexistentes. Pero para la población general son vacunas muy seguras, inclusive hay evidencia desde los niños pequeños que se pueden aplicar su vacunación, entonces este también es un llamado a confiar en la vacunación, confiar en que la tecnología de estas vacunas es supremamente segura, supremamente bien estudiada durante los últimos 3 años en diferentes continentes del mundo, porque es la primera vez que podemos estudiar vacunas a lo largo de todo el planeta, por lo tanto hay que confiar en las vacunas y realmente las consecuencias son muy leves, dolor en el sitio de la inyección, de pronto un poco de malestar general, pero de ahí a tener consecuencias graves, realmente la evidencia no lo ha demostrado. 2:38 de la tarde, la vacunación es ahora. Continuamos escuchando su participación en el 312-487-0413. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, yo quería saber, yo tengo una hija, a partir de qué edad y cómo funciona la vacunación sobre el virus del papiloma humano. Muy amable, gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. El televidente nos pregunta, además, que tiene una hija pequeña en ese sentido, ¿y desde qué edad se puede empezar a vacunar contra el papiloma humano su hija? Bueno, en este momento el esquema PAI, que es el Plan Ampliado de Inmunización en Colombia, indica que las niñas desde los 9 años pueden aplicarse este tipo de vacuna que previene el cáncer de cuello uterino, que es una de las principales causas de mortalidad en las mujeres a nivel global. Entonces, también son vacunas muy seguras, son vacunas que previenen el desarrollo de este cáncer y definitivamente el televidente puede acercarse con su hija al médico, al pediatra, para que él indique dónde la niña puede aplicarse las vacunas. Son vacunas que requieren por lo menos un refuerzo. Nos preguntan en nuestras plataformas digitales, además, doctora, yo quiero ponerme el refuerzo, pero en Cali no sé dónde vacunan. ¿Qué podemos decir de esos lugares autorizados, además, para que las personas puedan acudir a aplicarse precisamente sus vacunas? Bueno, en este momento las vacunas de COVID ya se integraron dentro de ese plan ampliado de inmunización, por lo tanto, el televidente lo que tiene que hacer es llamar a su EPS y preguntar cuáles son los puntos donde están aplicando la vacuna. Son vacunas gratis, no debe haber ninguna barrera en el acceso y el oyente fácilmente ahorita puede aplicar para
hacer su cita de vacunación e ir fácilmente. Una cosa es que la vacunación ha bajado muchísimo y ya están todos los biológicos disponibles, inclusive algunos biológicos pues se han desperdiciado porque la gente no va a aplicárselos. Entonces, en este momento, aprovechando que todo el mundo está haciendo compras, el televidente puede ir y tomar una cita rápida para aplicarse la vacuna y protegerse contra la COVID-19. Nos preguntan a través de nuestra plataforma en Facebook también, doctora, ¿cuál es la diferencia entre las vacunas acelulares y las que aplica la Secretaría de Salud? Bueno, digamos que ahí también hay una pequeña confusión en el sentido de que hay varios tipos de vacunas y la Secretaría Distrital de Salud las tiene todas. Entonces, digamos que una cosa es el tipo de vacuna, que es como la tecnología que se usa para que la persona desarrolle la inmunidad contra esa enfermedad, y otra cosa es los prestadores de salud o los lugares donde se pueden encontrar. En este momento, el Plan Ampliado de Inmunización incluye prácticamente todas las vacunas, entonces nuevamente llamando a la EPS o acercándose a estos puntos de vacunación que tiene la Secretaría Distrital de Salud en diferentes lugares en Bogotá y en otras ciudades del país, puede preguntar, y llevando el carnet de vacunación de sus hijos, pueden saber cuáles son las vacunas que tienen pendientes los niños. ¿Y hay algún tipo de distinción entre los efectos que puedan presentar este tipo de vacunas de las cuales nos habla, doctora? Bueno, dependiendo, así como lo dijo la doctora Evelyn, hay vacunas por lo menos para 26 enfermedades, por lo tanto cada vacuna tiene su particularidad y sus diferentes formas de producción, dependiendo si es un virus o es una bacteria y dependiente de la inmunidad que se quiere generar. Entonces, lo mejor ahorita sería que la persona fuera a su EPS o a alguno de los puntos de la Secretaría de Salud con el carnet de vacunación de sus hijos para que le indicaran bien cuál es la vacuna que le corresponde. Si usted que nos está viendo en este momento tiene preguntas sobre la vacunación en nuestro país, es momento de hacerlas en nuestros canales. El 312-487-0413 es nuestra línea de WhatsApp donde usted nos puede dejar sus consultas. Si prefiere, también nos puede llamar a nuestra línea nacional. Aquí los atendemos y los sacamos de dudas. Continuamos escuchando su participación. Mi nombre es Nixon Tobar. ¿Qué hago si ya tengo la cuarta vacuna de la de refuerzo? ¿Qué hago ahí? Perfecto, Nixon. ¿Es posible que exista otro refuerzo para COVID-19, entendiendo el esquema que nos plantea nuestro televidente, doctora? Sí, Carlos, correcto. En este momento es una vacuna que es un refuerzo bivalente, que quiere decir que es una vacuna contra la COVID-19 actualizada, incluyendo las subvariantes de Omicron, que es la variante del SARS-CoV-2 que está circulando en su mayoría en el mundo. En este momento, Colombia y en Latinoamérica no existe esa vacuna que ya salió recientemente, solamente está en Estados Unidos, en Norteamérica y algunos países europeos, pero sí está indicado. En el caso de que esa vacuna llegue en los próximos meses a nuestro país, estaría indicado un tercer refuerzo con esa vacuna actualizada. Por lo tanto, las personas quedarían con 5 vacunas contra la COVID-19. Además, nos preguntan a través de nuestras plataformas digitales, doctora, ¿es posible poderse vacunar el mismo día contra influenza y contra COVID-19? Correcto, en los adultos sí. Esa es una diferencia muy importante entre la vacunación entre adultos y niños. Los adultos sí se pueden aplicar las 2 vacunas al mismo tiempo. En los niños hay que esperar 2 semanas para hacer la aplicación. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp donde usted continúa participando de este Bien Dateado, hoy hablando sobre la vacunación en nuestro país. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Díaz. Quisiera hacer una consulta. Actualmente, ¿cuál es la edad mínima para la aplicación de la vacuna en niños y cuál es la más recomendable? Perfecto, Diana, muchas gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. ¿Cuál es la edad recomendable y cuál es la edad mínima en este momento para la vacunación en niños? En nuestro país tenemos diferentes tipos de vacunas contra la COVID-19. Las vacunas de Sinovac se pueden aplicar desde los 3 años de edad, las vacunas de Pfizer y de Moderna desde los 5 años de edad, la de Pfizer, y desde los 12 la de Moderna. Pero también estas vacunas se pueden usar para los refuerzos correspondientes para niños y para adolescentes. 2:44 de la tarde, es la doctora Andrea Ramírez acompañándonos en este Bien Dateado, hoy orientándolos sobre el proceso de vacunación en nuestro país. Nos preguntan a esta hora a través de nuestras plataformas digitales, ¿qué posibilidad hay de vacunarme, doctora, y que pueda ingerir licor? Bueno, no es recomendable para nada, porque eso también podría potenciar los efectos secundarios de la vacuna, aumentar el malestar. Entonces, lo recomendable es no consumir licor concomitantemente con la aplicación de la vacuna. Por lo tanto, si usted piensa que va a tener alguna celebración navideña, es preferible que no se aplique la vacuna ese día, sino que espere de pronto un par de días para tener la aplicación.
2:45 de la tarde, avanzamos en este Bien Dateado en directo por la pantalla de Canal Institucional. Usted tiene preguntas, tiene dudas, tiene interrogantes frente a nuestro tema del día, pues desde ya los estamos escuchando en el 312-487-0413. Ahí usted nos puede dejar sus dudas, sus interrogantes frente a nuestro tema del día por medio de audios, de notas de voz pequeñas, pero si prefiere también se puede comunicar con nosotros a nuestra línea nacional 220-0707, marcando el indicativo 601. Como lo hace Carolina Díaz a esta hora, quien está en Ibagué. Carolina, bienvenida a nuestro Bien Dateado. Qué gusto saludarte en esta tarde de jueves y adelante con tu pregunta. Mira, por se estaba hablando de que hay un número muy bajo de posibilidades para que estas tengan consecuencias emocionales. Yo quisiera saber en este caso, porque si las hay, tengo un hospital que es muy diagnóstico, con recetaminofena, muchas cosas. Entonces, yo quisiera saber qué debo hacer. Las EPS la pandemia no supieron qué hacer. Sí. Bien, vamos a tratar de recuperar la comunicación porque teníamos una intermitencia con Carolina a esta hora, quien se comunica con nosotros en Ibagué. Vamos a restablecer la señal a esta hora. Nos preguntan en WhatsApp, doctora, precisamente, ¿es verdad que algún tipo de vacunas puede generar algún tipo de esterilidad en las mujeres? No, Carlos, realmente no. Después, como te digo, de 3 años de haber estudiado digamos, los efectos del SARS-CoV-2 y de 2 años de ya haber tenido disponibles las vacunas, lo que se ha visto es que no causan ningún efecto en particular con la infertilidad, que fue un tema de, digamos, de fake news o de mucha desinformación durante el primer año de la vacunación. Por lo tanto, los televidentes pueden estar tranquilos que no se va a afectar su fertilidad ni ningún otro sistema de su organismo con la aplicación de la vacuna. Realmente la vacuna lo único que hace es entrenar al sistema inmunológico para poder defenderse en caso de que llegue a encontrarse con el coronavirus real, que es el virus que está circulando en este momento. Además, con la doctora Andrea Ramírez estamos desmitificando esa información falsa que muchas veces usted puede encontrar en las redes sociales. Por eso la importancia de que usted participe con nuestro espacio. Saluda a esta hora a Cecilia, quien se encuentra en Bogotá. Cecilia, bienvenida a Bien Dateado. Adelante con tu inquietud. Muy buenas tardes para todos y para la doctora también. Saludos. Una preguntita, doctora. Tengo las 4 vacunas con Pfizer. ¿Puedo ponerme la otra y la están aplicando actualmente en Bogotá y en qué parte? Perfecto, Cecilia. Muchas gracias, precisamente, Doc. Clarifiquémosle este tema sobre la posible 5ª dosis a Cecilia. Sí, Cecilia, en este momento tú ya tienes tus 4 dosis, que son las dosis indicadas según el Plan Nacional de Vacunación de Colombia y según los planes que tenemos a lo largo de los diferentes países del mundo. En este momento no se está indicando que te apliques una 5ª dosis con la misma vacuna que ya te aplicaste, es decir, las vacunas que están disponibles aquí en Colombia ya no aplicarían para una 5ª dosis tuya. Lo que habría es que esperar a que el Ministerio de Salud, como ya lo ha informado recientemente, está en las negociaciones de la vacunación actualizada contra la COVID-19, por lo tanto debemos esperar a que llegue esa vacuna a nuestro país y en ese caso tu 5ª dosis debería ser con esa vacuna nueva que llegue a nuestro país, que es la vacuna bivalente que tiene, digamos, el refuerzo contra las variantes también de Omicron, que son las que circulan en este momento. 2:49 de la tarde. Continuamos acompañándolos en este Bien Dateado de jueves hablando sobre la vacunación. Nos vamos para nuestra línea nacional. Ahí está Cecilia Cárdenas desde Bogotá. Cecilia, feliz tarde. Adelante con tu pregunta. Buenas tardes para los dos, para la doctora y su merced. Mira, lo que sucede es que yo solamente tengo dos dosis. Me las apliqué en sus momentos cuando me tocaba por la edad. Lo que sucede es que a mí me inmovilizó el brazo donde me pusieron la vacuna. Yo pues solamente una vez le comenté cuando tenía EPS, le comenté al médico. Entonces, como yo obviamente no tengo contacto con tantas personas, me cuido mucho, entonces, no sé, por eso es que me ha dado miedo ponerme los otros refuerzos. Perfecto. Cecilia, muchas gracias. En el caso de ella, ¿qué puede hacer, doctora? Sí, Cecilia, esta es una duda frecuente, es un temor frecuente, pero en este momento quiero reforzarte la idea de que estos refuerzos te protegen contra las formas severas de la enfermedad, ayudan a que esas 2 dosis que tú ya tienes
se mantengan, digamos, actuando y reforzando y entrenando tu sistema inmunitario. Por lo tanto, en este momento sí estás desprotegida si no te aplicas los refuerzos. Además que ya pasó bastante tiempo y esto hace que la inmunidad que se fue produciendo por esas 2 vacunas iniciales que te aplicaste vaya disminuyendo. Por lo tanto, tú ahorita tienes más riesgo de contraer la enfermedad si te encuentras con el virus que está circulando, que es la variante Omicron. Por lo tanto, yo te invito a que consultes nuevamente con tu médico, que no tengas miedo, que te apliques tus refuerzos y que, por supuesto, esto va a hacer que te mantengas con una mayor protección. Hay que tener en cuenta que esta vacunación contribuye muchísimo a prevenir no solo la mortalidad, sino también los estudios han mostrado que las personas que están completamente vacunadas tienen menos probabilidad de tener, por ejemplo, lo que se llama el COVID prolongado, que es una secuela de haber tenido la infección y son secuelas con síntomas diversos crónicos que quedan después de la infección. Por lo tanto, sí es muy importante que te apliques tus 2 refuerzos. Si uno de tus brazos quedó afectado de pronto por la técnica de vacunación, pues habría que utilizar tu otro brazo, pero consulta con tu prestador de salud para que resuelva tus dosis, tus inquietudes y te indique las otras 2 dosis que debes aplicarte. Doctora Andrea, permítame, a esta hora nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, donde continuamos escuchando a nuestros televidentes en directo. Si ya le aplicaron las vacunas todas, ¿es necesario reforzar en una persona de 67 años o de 96 años? Gracias a nuestro televidente. ¿Hay alguna distinción con los adultos mayores frente a este tema de los refuerzos, doctora? Sí, Carlos, esa es una excelente pregunta. Entonces, nuevamente lo que necesitamos es que lleguen estas vacunas actualizadas a nuestro país para poder aplicar la tercera dosis de refuerzo, que sería la 5ª vacuna en realidad, sobre todo en los grupos más vulnerables de la población, que son las personas adultas mayores, en donde definitivamente es importante mantener el refuerzo, las personas que tienen cáncer, que tienen inmunosupresión, personas que tienen enfermedades de base que las ponen vulnerables a tener efectos adversos. Ahora, una cosa, mientras estas vacunas llegan y las tenemos disponibles, sí es muy importante mantener las medidas no farmacológicas, como el uso del tapabocas y tener en cuenta las 3 Cs. La C de cerrado, hay que evitar espacios cerrados sin ventilación natural. Hay que evitar espacios concurridos, es decir, aglomeraciones y más ahorita en la época de Navidad, y hay que evitar el contacto cercano, es decir, contactos cercanos sin tapabocas con personas que no conocemos y de las cuales no sabemos si están con síntomas o si están con la infección activa. Por lo tanto, en este momento que estamos expectantes es fundamental reforzar higiene de manos, uso correcto de tapabocas quirúrgico o N95, porque con los de tela la protección contra Omicron, que es una variante muy transmisible, se ha visto más disminuida, y por supuesto las 3 Cs que ya acabo de mencionar. Pues doctora Andrea Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado orientando a todos los colombianos. Ella es médica epidemióloga y estuvo en directo con nosotros precisamente resolviendo los interrogantes sobre la importancia de la vacunación en nuestro país. Mil y mil gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Carlos. Avanzamos en Bien Dateado con mucha más información de servicio, porque es tiempo, es ahora, el momento de vacunarse. Todas las vacunas contra COVID-19 salvan vidas, reducen el riesgo de hospitalización o fallecimiento. Así que muy atentos a la siguiente nota, porque les explicaremos cómo acceder a la vacunación y cuál es la ruta para que se coloquen precisamente los biológicos. Que el COVID no se ha ido, y por eso es que hoy estamos invitando a todos los ciudadanos y a nuestros afiliados a poder completar los esquemas de vacunación. Se accede en los mismos servicios de vacunación, en los puntos tradicionales. Allí ya se encuentra disponible el biológico. Es gratuito para que toda la población pueda acercarse a completar sus esquemas si no los han completado, y recordar que ya estamos en un segundo refuerzo. Cualquier usuario puede asistir a los puntos de vacunación con su carnet si ya tiene un esquema o una vacuna previa y con su documento de identidad.
Si es un niño, pues debe tener un acompañante para que pueda participar y pueda llegar a ser vacunado. Recuerden que simplemente es acercarse a los puntos de vacunación, allí les van a decir qué esquema necesita y poderlo completar. No es nada más lo que necesitamos. Para los usuarios pueden acceder a cualquiera de los sitios donde existe vacunación, allí van a encontrar la vacuna de COVID, pero también en Compensar pueden conseguirla a través del proceso de agendamiento o pueden a través de la libre demanda llegar directamente a nuestros servicios. En los horarios y en la página de Compensar encuentran las sedes, los horarios y también las direcciones donde pueden llegar a vacunarse. La vacuna estamos buscando que se completen los esquemas a nivel nacional, tanto para niños como para adultos. Recordar que en Colombia el esquema son dos dosis en esquema primario y 2 dosis de refuerzo para todos los mayores de 12 años en adelante. Nosotros actualmente estamos con 4 dosis en Colombia, 2 de esquema primario y 2 dosis de refuerzo, o sea, 4 dosis. Hablar de una 5ª dosis todavía no tenemos el Ministerio no nos ha dado ninguna indicación, esperamos ya que para el próximo año nos cuenten cómo sigue el esquema de vacunación. Estamos en un momento en que el COVID-19 está relativamente estable en estos momentos. Eso no quiere decir que no nos vacunemos. Nos vacunamos con las dosis iniciales, sea la vacuna que sea, y luego con los refuerzos indicados. Eso es absolutamente importante en la protección de la enfermedad. Ahora, que uno le pueda dar COVID, sí, porque las cepas pueden cambiar eventualmente y de todas maneras, el haber tenido la enfermedad se puede sumar en la creación de anticuerpos a las dosis de vacuna y refuerzos. Por ejemplo, en el Distrito Capital hay entre, no sé, 200 y 300 centros, puede que todos no estén abiertos en el momento, realmente se abren de acuerdo a las necesidades que siempre son comandadas y dirigidas por el gobierno distrital o el gobierno nacional, y todo depende de la urgencia y la necesidad. Entonces las personas que ya se han vacunado saben cuáles son sus centros, se pueden llamar a los teléfonos que eventualmente son comunicados por el gobierno. Hay que recalcar que la vacunación universal, estoy hablando de niños, especialmente los menores de 5 años y 2 años, y los adultos mayores de 60 años. Estamos hablando de los virus. Hay virus sincicial respiratorio, adenovirus, influenza. A las vacunas hay únicamente de los virus para COVID y para influenza en el momento, ¿no? Pero son absolutamente importantes que todo el esquema de vacunación, especialmente las personas que yo he vacunado, menores y mayores de 60 años, deben ser aplicadas, porque la vacunación no es cuestión de la moda de si es COVID, de si es sarampión, etcétera, sino recoger todo ese grupo de vacunas y, según la edad y las necesidades del paciente, aplicarlas al momento de. Se necesitan por lo menos inicialmente 2 dosis, algunas vacunas, una dosis como la carga inicial, por llamarlo de esa forma. Y en estos momentos hemos llegado a que, según las necesidades y atendiendo los cambios en las cepas nuevas, pues se han ido añadiendo refuerzos. La vacuna no tiene una duración específica, algunas personas crean más anticuerpos que otras, entonces es indispensable que se pongan las dosis iniciales, los refuerzos como dirigidos en este momento por las entidades de salud distrital y o nacional. Vamos cerrando nuestro Bien Dateado de jueves, pero antes les presentamos clasificados con ofertas de educación y empleo que usted puede encontrar en las diferentes regiones de nuestro país. Recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Quibdó, Chocó, te puede interesar. Está dirigida a un ingeniero mecánico. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un ingeniero mecánico. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3186924. La Cámara de Comercio de Bogotá invita a todos los colombianos a inscribirse al taller gratuito Aprende a diseñar una página web. Los módulos son 100% virtuales y autogestionados.
puede acceder al campus virtual todos los días de la semana durante 24 horas del periodo de cada curso. Para más información puedes dirigirte a la página web www.ccb.org.co/cursos-y-eventos. Esta oferta laboral solicitada en Inírida, Guainía, te puede interesar. Está dirigida a un enfermero jefe. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un enfermero jefe. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 5.500.000 pesos a 6 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3211814. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Termina un año lleno de nuevas experiencias, de retos, sinsabores, alegrías, haciendo un balance de lo bueno que nos queda y aquello que debemos mejorar. Es diciembre, es fin de año y queremos compartir con ustedes el fervor que trae esta temporada, recordando las tradiciones de nuestras fiestas populares y la celebración que tiene Navidad y Año Nuevo al estilo colombiano. En Bien Dateado tenemos un especial de fin de año que no te podrás perder. Hablaremos del origen de nuestras tradiciones decembrinas, qué costumbres y agüeros aplicamos durante estas celebraciones. Tenemos música, comida y la mejor información de servicio para que cierres el año como Dios manda. Conéctate con nosotros. Este Bien Dateado será inolvidable. Te esperamos el viernes en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Ya lo saben, es tiempo de vacunarnos, de completar todas las dosis. No dejemos a medias nuestros esquemas de vacunación. Invitemos a familiares, amigos, vecinos, allegados a todo el mundo para que nos inmunicemos contra el virus y enfermedades. Recuerden que las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas. Cerramos esta emisión de Bien Dateado por hoy. Gracias por su compañía. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com, donde nos puede dejar sus preguntas, sus dudas e inquietudes de temas también que les gustaría ver a través de nuestra pantalla. Mañana regresamos a las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional con un especial dedicado a la Navidad. ¡Feliz tarde!